Las protestas que recorren el mundo no son simples estallidos de rabia, sino una fuerza que une memorias de lucha, demandas de justicia y la exigencia de que los pueblos sean escuchados frente a gobiernos que los reprimen. Desde Ecuador hasta Filipinas, pasando por Italia, por ejemplo, la calle se convierte en un escenario de dignidad donde se enlazan batallas contra el neoliberalismo, la corrupción y la guerra, con Palestina como símbolo universal de esa resistencia. Si la solidaridad internacional se multiplica y conecta causas diversas en un mismo grito, ¿serán capaces los pueblos de transformar esa indignación global en un poder real frente a quienes pretenden silenciarlos? Soy Saraí, esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Cuando miles de personas salen a las calles, se activa un lenguaje colectivo que cuestiona el poder, visibiliza desigualdades y conecta causas que trascienden fronteras. En su dimensión más profunda, protestar es disputar el sentido de lo público y reclamar que la voz de los pueblos sea escuchada frente a gobiernos y élites, esencialmente, que pretenden silenciarla. En la última semana, esa fuerza común se ha expresado en varios escenarios. Hoy hablamos de tres: Ecuador, Italia y Filipinas, en diversas partes del mundo, donde la protesta se ha convertido en un espacio de resistencia frente a políticas neoliberales, guerras y corrupción, aunque en contextos diferentes. Las movilizaciones comparten un hilo conductor: la defensa de los derechos colectivos y la solidaridad con Palestina como símbolo universal de lucha contra la opresión. Ecuador, por ejemplo, se moviliza contra el terrorismo económico, así le llaman, y la represión en Ecuador, pues la CONAIE, por ejemplo, es la fuerza que lleva adelante esta movilización. Ha declarado un paro nacional tras una asamblea extraordinaria en Riobamba. La medida de fuerza busca principalmente la derogatoria del decreto ejecutivo 126 emitido por el presidente Daniel Noboa, que eliminó el subsidio al diésel y fijó su precio en $2.80 hasta finales de diciembre. También exige frenar el incremento del IVA del 12 al 15%, así como garantizar presupuestos dignos para la salud, la educación y la seguridad en un momento en que los ajustes fiscales se traducen en una crisis sanitaria y de seguridad sin precedentes. El gobierno reforzó con 1,000 policías adicionales la seguridad en Cotopaxi, esa fue la respuesta, y anunció despliegue militar en todo el país. El líder indígena, Leonidas Issa, también ha responsabilizado directamente a Noboa de aplicar lo que llaman terrorismo económico al servicio de intereses imperialistas y del Fondo Monetario Internacional. En Italia, por ejemplo, los sindicatos de base convocaron una huelga general de 24 horas en transporte público, escuelas, ferrocarriles y puertos como muestra de solidaridad con Palestina, muestras que se van multiplicando en diversas partes del mundo. Los trabajadores portuarios en ciudades como Génova y Livorno han bloqueado accesos a puertos para impedir que operaran despachos de armas hacia Israel, denunciando que Italia se convierte en un punto de tránsito para material militar. En el puerto, por ejemplo, de Ravenna, las autoridades también han rechazado el ingreso de al menos 2 camiones sospechosos de transportar armas hacia Haifa. Las manifestantes y los manifestantes exigen que Italia rompa lazos militares y comerciales con Israel, algo parecido a lo que sucedía con España, y que suspenda exportaciones de armamento, sanciones reales, y que el gobierno no sea cómplice frente a lo que denuncian como graves violaciones humanitarias. Estamos hablando de un genocidio contra una población de más de 2 millones de personas. Mientras en Filipinas, bajo el nombre de Marcha del Billón de Pesos, decenas de miles de personas han tomado también las calles el pasado 21 de septiembre para denunciar un escándalo de corrupción masiva en proyectos de control de inundaciones que involucran, imagínense, entre 9 y 10 mil millones de dólares desde el año 2022. Se acusa que muchos de esos proyectos son fantasmas, que no existen y que otros tienen ejecución deficiente o que simplemente no existen físicamente.
rápidamente. Además, un testimonio explosivo ante el Senado reveló que al menos 17 congresistas y funcionarios del Departamento de Obras Públicas están implicados en exigir coimas del 25% a contratistas para asegurar los contratos de obras hidráulicas. En estos tres escenarios completamente distintos, late una coincidencia: la calle como espacio legítimo para reclamar derechos colectivos, no siempre los propios, sino también los del otro, como es el caso, por ejemplo, de Italia y Palestina. Ya sea por el acceso a lo justo en el ámbito, por ejemplo, al precio justo de los combustibles en Ecuador, o por detener la complicidad con crímenes de guerra o frenar la corrupción que desangra a un país, las movilizaciones demuestran que la defensa de la vida y de la dignidad de los pueblos no conoce fronteras. La pregunta es inevitable: si millones en el mundo levantan la voz en nombre de Palestina, por ejemplo, y de sus propios pueblos, ¿qué tan lejos puede llegar esta ola de resistencia global frente a gobiernos que insisten en callarla con represión? Te dejo la pregunta y acá leo tus respuestas. Soy Saraí. Esto fue Mundo Conexo, un podcast de Telesur.